Hola, buenos días, tardes o noches. Esta semana vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Yo les voy a dar una muy breve explicación porque me gustaría más que ustedes lo leyeran en unos documentos que les voy a dar y que pudieran o darse el tiempo de ver algún video también. Bueno, resulta que la Segunda Guerra Mundial, como bien ya lo hemos tratado o lo hemos analizado, surge cuando las potencias o los regímenes totalitarios que vimos la semana pasada empiezan a tomar más poderío, sobre todo los nazistas. Resulta que en 1938 Hitler le quiere declarar la guerra a otros países, pero en 1939, que es cuando realmente surge, él le declara la guerra a Polonia, más bien la invade. Entonces, como Polonia era amigo de Francia e Inglaterra, le declaran la guerra a Alemania. Hitler rápido conquista Polonia y empieza también a conquistar Francia. Él había hecho un trato con la URSS de poderse dar ciertos territorios, pero él, como ese amigo traicionero, empieza a quitarle esos territorios que le había dado y entonces la URSS le declara la guerra. Conquista Alemania a Francia y luego quiere conquistar a Inglaterra, pero Inglaterra empieza a ver una operación aérea, se le conoció como Operación León Marino, que ustedes lo van a leer más adelante. Después, Japón, como potencia, le declara la guerra a China. Están como, ¿se acuerdan de la Primera Guerra Mundial? Yo le declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. Japón le declara la guerra a China, pero al mismo tiempo, como sabía que Estados Unidos podía apoyar a este tipo de potencia también, empieza a atacarlo de manera aérea en Hawái. Es cuando Estados Unidos se mete a la Segunda Guerra Mundial y se forman dos bandos. El primero fueron los aliados, que era Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la URSS. Y el eje, que era Japón, Alemania, Italia. A este tipo de eje se le conoció como eje Tokio, Berlín, Roma. Entonces era por las capitales de estos países. Durante todo este tipo de guerra hubo obviamente muertes, hubo avances tecnológicos, médicos, científicos, de todo. Hubo, sobre todo por el poderío. De igual forma, las guerras empiezan y si se dan cuenta ustedes, por puro poder, por saber quién puede ser el más poderoso. Este tipo de guerra dura desde 1939 a 1945 y termina principalmente cuando ya se da cuenta que después de tanta guerra, después de tantos soldados muertos, ya va a perder. Él el 30 de abril se mete a su oficina junto con su esposa. A su esposa le da cianuro para que muera envenenada y él se da un disparo para poderse matar. Hay muchas teorías de que dicen que realmente no murió de esa manera, que lo encubrieron, que hay muchas cosas que dicen. Pero la original es esa, que él muere por disparo y su esposa por envenenamiento. Y realmente termina cuando Estados Unidos lanza dos bombas hacia las ciudades de Japón. La primera fue en Hiroshima en agosto del 45, pero como ve que realmente Japón no tiene ganas de rendirse, fue hasta septiembre del 45 también que lanza una bomba atómica más potente en Nagasaki y es cuando ya realmente se rinde Japón y termina la Segunda Guerra Mundial, pero igual ustedes lo van a ver más adelante. También vamos a hablar del Holocausto. Les dejo una lectura importante y de hecho dos links para que ustedes puedan ver una película, ya sea El fotógrafo de Mauthausen o La vida es bella. Creo que ambas están en Netflix, pero si pueden ver mejor la del fotógrafo de Mauthausen, es mucho más impresionante y más a profundidad todo lo que vivieron los judíos dentro de los campos de concentración. Si se acuerdan, los cristales rotos de Hitler, del nazi, en 1938 empezaron a llevarse a todos los judíos a campos de concentración. Ahí ellos tenían que dormir hasta 5 personas en un solo espacio, como ustedes lo pueden ver de esta manera, todos estos dormían dentro de una habitación. Y pues estaban obviamente en penumbras, en hambría, porque no tenían o no les daban la suficiente comida. Muchos de ellos murieron de esta manera al poder querer escapar y se dieron cuenta que pues las bardas los iban matando, ¿no? También hubo trabajos forzados para los niños y se dan cuenta en esta imagen cómo están las personas, así estaba la mayoría. Todos trabajaban en campo, llevaban piedras, subían escaleras con esas piedras, era
demasiado, demasiado triste ver cómo el alemán hacía sufrir sin ningún tipo de remordimiento al judío. Las mujeres también trabajaban dentro de los campos de concentración y no sé si alcancen a ver, pero estas son placas de dientes cuando los metían a las cámaras de gases. Las cámaras de gases eran hornos gigantes en donde metían a las personas, los engañaban, les decían que iban a meterse a un baño, o sea, a bañarse, los desnudaban por completo, les quitaban pertenencias, los metían a todos en ese tipo de cámara de gas y luego echaban obviamente un gas que los asesinaba de inmediato. Después del asesinato, algunos tiraban los cuerpos y otros tenían que incinerarse dentro de la cremación. Entonces era muy triste ver cómo sufrieron tantas personas, tanta gente. Fue muy, muy feo. Y había otra de las cosas que los nazis decían, que personas que tenían algún tipo de discapacidad, alguna física, intelectual, tenían que ser analizados porque no convenía. Hay un programa que se llama T4, que era de la eutanasia, también lo van a leer. Por favor, póngale mucha atención. Desarrollo técnico, científico y médico que surge. Bueno, empiezan a haber aviones de caza, ya los aviones tenían cámaras para visualizar al enemigo, para saber por dónde poder atacar más rápido. Las bombas atómicas como la de Nagasaki y Hiroshima, que fueron las que finalizaron la Segunda Guerra. Los radares para poder escuchar qué estaba diciendo el enemigo o qué tan cerca estaba del otro. Los cohetes, los misiles que ayudaron a los países a ser más invasivos por la potencia. La sulfamida, esta pudo ayudar a calmar el dolor por quemaduras, sobre todo a los soldados o a las personas dentro de las bombas atómicas que surgieron este tipo de daño. Las computadoras que ayudaban a analizar más rápido la situación, las investigaciones, el tanque T-34, ayudó mucho a los soldados, sobre todo estadounidenses, a ser protegidos. ¿Por qué? Porque estaban dentro era como un tipo submarino, pero el soldado estaba protegido dentro, era blindado, entonces era mucho más potente que los que usaron en la Primera Guerra Mundial. Hubo trasplantes, los primeros trasplantes de órganos que ayudaron a su mayoría en los soldados por los daños surgidos. Y la genética. Los alemanes experimentaron con los judíos encontrando grandiosos resultados, pero obviamente sobre experimentos dolorosos. Juntaban sobre todo a los gemelos para saber si realmente pensaban igual. Los cosían para poder analizar ese tipo de situaciones. Fue algo muy, muy feo, pero pues en base a ello pudimos encontrar pues avances nuevos. México participa en la Segunda Guerra Mundial en los años de Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho como presidentes, cuando primero tenían una posición neutral, pero cuando los submarinos alemanes hundieron varios bloques mexicanos en el 42 es cuando inician o se ponen dentro de la Segunda Guerra. Se le conoció como la Guerra del Pacífico cuando el Escuadrón 201, integrado por 300 soldados y aviadores mexicanos, tendrían una participación activa dentro de la zona de Filipinas. Ahora, se crea la ONU en 1945 y ciertos tratados que ustedes pueden ver aquí, también se los voy a subir a la plataforma para que puedan ver todo lo que trataron de organizar. Ahora sí, trataron de generar la paz cuando el 24 de octubre del 45 se funda la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. Comenzó mediante la Carta de San Francisco que firmó Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y 50 países más. La misión era mantener la paz, la seguridad nacional, así como cooperar hacia el mejoramiento de las condiciones políticas sociales, para que ahora sí ya no ocurriera ninguna otra guerra en base a el odio o el daño que había causado tanto la primera como la segunda. ¿Qué tiene México con la ONU? Bueno, trabaja con temas relacionados como el objetivo del desarrollo del milenio, los derechos humanos, la equidad del género, el VIH y el SIDA y los desastres naturales, además de la igualdad y la equidad de la inclusión social, el desarrollo económico, la sustentabilidad, la seguridad ciudadana, la gobernabilidad democrática y la alianza global. Todo para que esto en unión a la paz puedan ser este tipo de gobierno y de países que no quieran generar otra guerra mundial. Actividades de la semana, chicos. Lee la información de la Segunda Guerra Mundial que la van a encontrar en su biblioteca y elabora una línea del tiempo con los años en la que abarca la Segunda Guerra Mundial. Lee el archivo del Holocausto y lo que también lo van a encontrar en la biblioteca o dentro del video explicativo,
y contesta el cuadro positivo y negativo interesante. ¿Qué quiere decir? Van a poner dentro de lo que pasó en el Holocausto, ¿qué podría ser positivo? ¿Qué podríamos encontrar o qué de bueno pudieron haber desarrollado después de este hecho? Lo negativo. Enlista las cosas negativas que hubo en el Holocausto después de haber leído lo del documento. Interesante, ¿qué es lo que más te causó intriga, sorpresa? ¿Qué te hizo sentir al leer la información del Holocausto? Lo que se te hizo más interesante lo colocan aquí. Si pueden ver la película, como les mencionaba, del fotógrafo de Mauthausen o La vida es bella, les serviría mucho. Investiga acerca de la UNESCO y elabora un folleto tríptico con las funciones, su definición, las páginas o forma de contactarlos e imágenes, dibujos representativos. Cualquier duda estoy a sus órdenes, pero por favor de preferencia si pudieran ver esas películas, la del fotógrafo de Mauthausen, y me platican cómo les fue, qué comprendieron, en qué les ayudó, para que pudieran ver un poco más de lo que pasó dentro de 1939 a 1945 en este tipo de hechos. Los dejo y cualquier duda, como les digo, a sus órdenes. Que tengan una excelente semana.